¿Conoces esa sensación extraña de que algo cambió, pero no puedes señalar exactamente qué? Es como si despertaras un día cualquiera y notaras que reaccionaste diferente ante una situación que siempre te sacaba de tus casillas. O descubres que una persona que antes ocupaba tu mente simplemente dejó de hacerlo. No hubo drama, ni epifanía, ni momento cinematográfico de transformación, y aún así, algo esencial se reorganizó dentro de ti. Eso no es coincidencia, ni suerte, ni siquiera fuerza de voluntad. Es lo que la física cuántica y la neurociencia llaman una reorganización en el nivel más sutil de la realidad. El cambio cuántico invisible. Ocurre primero en las capas que no puedes ver, en los circuitos neuronales, en los campos bioeléctricos del corazón, en la coherencia entre tu intención y tu biología. Y cuando por fin notas el cambio externo, ya venía gestándose desde hacía semanas, quizá meses, en ese territorio silencioso donde la transformación no pide permiso ni anuncia su llegada. ¿El problema? La mayoría de nosotros se rinde justo en el momento en que ese cambio invisible está haciendo su trabajo más profundo, simplemente porque aún no puede verlo. Antes de continuar, si este tipo de contenido resuena contigo, si sientes que hay algo más profundo detrás de las apariencias, deja tu like para fortalecer el algoritmo y llegar a más personas que también están en este camino de transformación real. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque los próximos contenidos van a profundizar aún más en estos procesos que la ciencia confirma, pero que la cultura de la inmediatez ignora. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste un cambio que no pudiste explicar racionalmente? Quiero conocer tu experiencia. Ahora viene la parte que nadie te dice cuando comienzas un proceso de transformación personal. Todos quieren la mariposa, pero nadie quiere ser la oruga disolviéndose dentro del capullo. Queremos el cuerpo nuevo, la relación ideal, la abundancia material, la paz interior. Queremos todo eso ya, y de preferencia con confirmación inmediata del exterior. Publicamos la intención, hacemos la visualización, repetimos la afirmación, y 3 días después ya estamos revisando obsesivamente si algo cambió allá afuera. Miramos la cuenta bancaria, revisamos el celular esperando ese mensaje. Nos pesamos en la balanza, buscamos señales, evidencias, pruebas de que estamos avanzando, y cuando no vemos nada, ahí comienza el colapso de la fe. Porque aquí está el conflicto existencial para el que nadie te prepara. El cambio cuántico real, ese que altera la estructura profunda de tu realidad, empieza en un lugar que tus 5 sentidos no pueden medir. Ocurre primero en el campo, en lo invisible, en la reorganización sutil de los patrones neuronales que aún no han producido un comportamiento visible. Es como plantar una semilla y 3 días después desenterrar la tierra para ver si ya se volvió árbol. No lo hizo, pero ahí abajo, en la oscuridad, algo esencial está sucediendo. La cáscara se está rompiendo, las primeras raíces están buscando dirección. No ves nada de eso, pero eso no significa que nada esté ocurriendo. Vivimos en una cultura adicta a la gratificación instantánea, ¿verdad? Pedimos comida y llega en 20 minutos. Hacemos una pregunta al teléfono y la respuesta llega en milésimas de segundo. Queremos ver una película y ni siquiera tenemos que ir al cine o esperar a descargarla. Es instantáneo. Y llevamos esa misma expectativa a procesos que operan en una escala de tiempo completamente diferente. Procesos neurológicos, procesos cuánticos. Y cuando la realidad no responde al ritmo que queremos, pensamos que fallamos, que no funciona, que es una ilusión, que no somos dignos o que no tenemos el don. Abandonamos el proceso justo en la fase más crítica, la fase invisible. Piénsalo,
¿Te has dado cuenta de que las mayores transformaciones de tu vida siempre ocurrieron en territorios que no estabas observando conscientemente? ¿No despertaste un día y dijiste, hoy voy a madurar emocionalmente? No hubo un momento exacto en el que te convertiste en adulto de verdad, ¿cierto? Esos cambios se fueron acumulando en miles de microinteracciones, pequeñas decisiones, reacciones sutilmente distintas, hasta que un día miraste atrás y pensaste, «Wow, ya no soy esa persona». La transformación ya había sucedido, simplemente no estabas viendo el proceso cuadro por cuadro. ¿Y sabes por qué no percibimos esas transformaciones mientras ocurren? Porque el cerebro humano no es un órgano de percepción pura, sino de predicción. No te muestra lo que está pasando, te muestra lo que espera que pase, basado en el pasado. Así que incluso cuando ya cambiaste por dentro, tu cerebro puede seguir proyectando la vieja realidad por puro hábito perceptivo. Sigues viéndote como una persona ansiosa, aunque tu respuesta al estrés ya haya cambiado. Sigues sintiéndote limitado financieramente, aunque tus decisiones económicas ya sean distintas desde hace semanas. La percepción siempre va con retraso respecto al cambio real. Y ahí está el conflicto. Quieres cambiar, estás haciendo el trabajo interno, pero tus sentidos físicos, que fueron programados para detectar tigres en la sabana, no coherencia cuántica, no pueden captar la transformación que ya comenzó. Entonces llega la tentación de rendirte, de volver a los viejos patrones, de decir, sabía que no iba a funcionar. Y aquí la ironía, te rindes justo cuando el cambio invisible estaba a punto de volverse tangible. Es como apagar el horno 2 minutos antes de que el pastel esté listo y concluir que la receta no sirve. La verdad incómoda es que la mayoría de las personas no quiere transformación real. Quieren confirmación rápida de que están en control. Quieren la ilusión del progreso, no el proceso real de reorganización, porque el proceso real da miedo. Exige que confíes en algo que todavía no se puede medir. Exige que sigas invirtiendo energía en una dirección sin garantía de éxito. Exige fe, pero no una fe religiosa y abstracta, sino una fe funcional, la capacidad de mantener coherencia interna mientras la realidad externa aún no refleja tu nueva frecuencia. Y ahí surge la gran pregunta que determinará si realmente cambias o solo finges cambiar. ¿Puedes sostener una nueva identidad interna sin necesitar que el mundo externo la valide de inmediato? ¿Puedes ser la persona amada antes de que aparezca la relación? Porque eso es exactamente lo que exige el cambio cuántico, que colapses la nueva realidad dentro de ti primero y solo después, a veces mucho después, se materialice en tu experiencia sensorial. Así que vamos a profundizar en la ciencia real. La neurociencia lleva décadas mostrando cómo y por qué la transformación ocurre primero en el nivel que no ves. Y cuando entiendes la mecánica detrás de eso, confiar en el proceso se vuelve mucho más fácil, porque percibes que no es magia, es biología aplicada. Todo empieza con un concepto fundamental: neuroplasticidad. Esa palabra que muchos usan sin realmente comprender. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reorganizarse, de crear nuevas conexiones sinápticas, de fortalecer ciertos circuitos y debilitar otros. Y eso ocurre todo el tiempo, quieras o no. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada acción que tomas, está literalmente remodelando la estructura física de tu cerebro. Y aquí viene el detalle que cambia todo. Esas modificaciones neuroplásticas ocurren mucho antes de que notes cualquier cambio externo en tu comportamiento. Cuando decides conscientemente cambiar un patrón, digamos, dejar de reaccionar con ira ante una situación específica, el cerebro no apaga el circuito viejo y enciende uno nuevo. No es un interruptor,
Es un proceso gradual. Primero, tienes que interrumpir el patrón automático. Y solo eso ya requiere un esfuerzo cognitivo enorme, porque estás luchando contra años, a veces décadas, de condicionamiento. Esa interrupción activa el corte prefrontal, la región del cerebro responsable del control ejecutivo y de la toma de decisiones conscientes. ¿Y qué ocurre en ese momento? El cerebro crea lo que los neurocientíficos llaman un conflicto de saliencia. Básicamente, dos circuitos neuronales compiten, el viejo, rápido, automático, supermielinizado, como una autopista neural, y el nuevo, que es frágil, lento y requiere atención constante. ¿Y adivina cuál gana la mayoría de las veces? El viejo. Siempre el viejo, porque es metabólicamente más barato, más eficiente, ya está integrado a tu sentido de identidad. El circuito nuevo, en cambio, es costoso, incómodo, parece falso, porque aún no ha sido codificado como yo. Pero aquí está el milagro silencioso de la neuroplasticidad. Cada vez que eliges conscientemente el nuevo patrón, aunque sea difícil, aunque parezca forzado, estás depositando mielina en ese circuito. La mielina es una capa aislante que recubre las neuronas y acelera la transmisión del impulso eléctrico. Cuanto más usas un circuito, más mielina gana, más rápido se vuelve, hasta que eventualmente se convierte en tu nuevo automático. Pero eso lleva tiempo. Los estudios muestran que, dependiendo de la complejidad del patrón, puedes necesitar 30, 60 o incluso 90 días de repetición constante antes de que el nuevo circuito se vuelva dominante. Y durante todo ese tiempo, no ves ningún cambio externo, aún tropiezas, aún fallas, aún vuelves al patrón antiguo de vez en cuando, y es exactamente ahí donde la mayoría se rinde, porque parece que no está funcionando. Pero mira qué locura, si pudiéramos hacer una resonancia magnética funcional de tu cerebro cada día, veríamos los cambios ocurriendo. Veríamos nuevas sinapsis formándose, veríamos la activación del corte prefrontal volviéndose más eficiente. Veríamos la amígdala, esa estructura que dispara las respuestas de miedo y ansiedad, siendo progresivamente regulada. El cambio está ocurriendo, solo que aún no se ha convertido en comportamiento observable. Ahora vayamos más allá del cerebro, porque hay otro órgano que participa en este proceso de transformación invisible y que la mayoría ignora por completo: el corazón. Y no es discurso romántico, es ciencia pura. El HeartMath Institute, una organización de investigación muy reconocida en California, ha pasado décadas estudiando lo que llaman coherencia cardíaca. Y mira qué descubrimiento impresionante. El corazón tiene su propio sistema nervioso, con alrededor de 40.000 neuronas. No solo recibe información del cerebro, envía más información al cerebro de la que recibe. El corazón es un órgano de procesamiento de información. Cuando estás en coherencia cardíaca, tu cerebro funciona mejor. La comunicación entre el corazón y el corte prefrontal se optimiza. Tomas mejores decisiones. Tus niveles de DHA, la hormona de la vitalidad, aumentan, mientras el cortisol, la hormona del estrés, disminuye. Literalmente, todo tu sistema biológico cambia de configuración. Pero adivina cuánto tiempo tarda en sentirse subjetivamente ese efecto. No es inmediato. Puedes practicar la coherencia cardíaca durante semanas antes de notar que tu respuesta al estrés cambió, que ya no te irritas tan fácilmente, que logras acceder a claridad mental en situaciones que antes te paralizaban. Pero, y este es el punto crucial, existe un retraso entre la sintonización interna y la manifestación externa. Porque no estás cambiando solo pensamientos abstractos, estás reescribiendo circuitos neuronales. Estás alterando la firma electromagnética de tu corazón, cambiando la expresión genética a través de la epigenética. Todo eso lleva tiempo, es acumulativo.
Es construcción, no magia instantánea. Entonces observa lo que sucede cuando decides cambiar de verdad. Empiezas a pensar diferente. Eso crea nuevos patrones eléctricos en el cerebro. Esos patrones eléctricos generan nuevos campos electromagnéticos. Estos campos influyen en el corazón, que a su vez envía señales de regreso al cerebro. El cerebro libera nuevos neurotransmisores y hormonas. Estos mensajeros químicos viajan por todo el cuerpo y llegan hasta el núcleo de las células, donde interactúan con el ADN, activando algunos genes y desactivando otros. El proceso es gradual, es invisible, ocurre en el silencio de tus tejidos, lejos de tu percepción consciente. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Durante todo este proceso de reorganización biológica, puede que no sientas ninguna diferencia. Incluso puedes sentirte peor, porque mantener un nuevo patrón contra el peso del viejo es incómodo. Pero dentro de ti, en la arquitectura molecular de tu existencia, está ocurriendo una revolución silenciosa, nuevas conexiones sinápticas, nuevos ritmos cardíacos, un nuevo campo electromagnético, una nueva identidad biológica construyéndose ladrillo a ladrillo, invisible a los ojos pero innegable para quien tiene los instrumentos adecuados para medirla. Y hay un último concepto que completa esta comprensión, la ventana de latencia. En los sistemas complejos, y tu cuerpo-mente es el sistema más complejo que existe, siempre hay un intervalo entre la causa y el efecto observable. Plantas, pero no cosechas. Riegas, pero no ves crecimiento. Mantienes las condiciones ideales y aparentemente no pasa nada. Hasta que un día brota y parece un milagro, parece suerte, parece que fue de repente. Pero no fue de repente. Fue acumulación invisible que finalmente cruzó el umbral de la manifestación física. Entonces, cuando entiendes la ciencia detrás del cambio invisible, la neuroplasticidad, la coherencia cardíaca, la física cuántica y la ventana de latencia, te das cuenta de que no necesitas fe ciega, necesitas comprensión informada, necesitas saber que el cambio ya está ocurriendo, incluso cuando no puedes verlo, y que tu único trabajo es mantener la coherencia, mantener la frecuencia, mantener el nuevo patrón, aún sin validación externa, especialmente sin validación externa. Y aquí llegamos al punto de inflexión, ¿sabes? Ese momento en el que todo lo que entiendes racionalmente sobre el cambio invisible choca de frente con la experiencia emocional de no ver ningún resultado. Porque una cosa es saber que la neuroplasticidad lleva tiempo, que la coherencia cardíaca es una construcción gradual, que existe una ventana de latencia entre causa y efecto. Y otra completamente distinta es despertar en el día 30, haciendo el trabajo interno, y darte cuenta de que externamente nada cambió. Absolutamente nada. Ahí aparece esa sensación devastadora. Me estoy engañando. Porque mira lo cruel que es este momento. Estás haciendo un esfuerzo consciente enorme para mantener un nuevo patrón, gastando energía cognitiva para interrumpir automatismos de décadas, sosteniendo una frecuencia emocional que todavía no tiene confirmación externa. Y el mundo a tu alrededor actúa como si nada fuera diferente. Las mismas personas te tratan igual, las mismas situaciones se repiten, los mismos obstáculos vuelven, y la mente empieza su discurso mortal. ¿Ves? Lo sabía. Esto no funciona. No eres lo suficientemente especial. Ríndete antes de lastimarte más. A eso yo lo llamo el valle de la invisibilidad. Y es donde la transformación real muere para la mayoría de las personas. No es al principio, cuando estamos entusiasmados y llenos de esperanza, ni al final, cuando los resultados ya son visibles y todos pueden verlos. Es en el medio, en ese territorio gris, nebuloso, donde ya invertiste suficiente energía como para sentir que deberías ver algo, pero aún no lo suficiente como para que el cambio
sea irreversible. Es como cruzar un desierto. Has caminado tanto que no tiene sentido volver, pero todavía no ves el oasis frente a ti, y la desesperación empieza a susurrar que quizá el oasis nunca existió. Y mira qué interesante, este valle de la invisibilidad no es un accidente, es necesario. Porque es exactamente aquí donde descubres si el cambio es real o si era solo entusiasmo temporal. Aquí descubres si realmente estás comprometido con una nueva identidad o si solo querías una versión mejorada de la antigua. Es la prueba de fuego, el punto donde la transformación superficial se separa de la transformación estructural. La verdad brutal: la mayoría no pasa esta prueba. La mayoría se rinde justo cuando está a pocos pasos de cruzar el umbral. Porque hay algo que ocurre en este valle que debemos nombrar claramente: la intensificación de los patrones antiguos. Parece contradictorio, ¿no? Estás haciendo el trabajo para cambiar, deberías estar mejorando, pero de repente los viejos comportamientos regresan con fuerza. La ansiedad que pensabas haber superado se vuelve más intensa. Los pensamientos autodestructivos se hacen más fuertes. Las tentaciones de volver a los viejos hábitos se vuelven casi irresistibles. Y piensas: estoy retrocediendo, estoy peor que antes. Pero no, no estás peor. Estás en una crisis de identidad neurobiológica. Déjame explicarte. Cuando comienzas a construir nuevos circuitos neuronales, los antiguos no desaparecen. Entran en modo de supervivencia, porque esos circuitos viejos, por más disfuncionales que sean, forman parte de tu identidad. Tienen prioridad metabólica. Están integrados en tu sentido de quién eres. Y cuando sienten que están siendo reemplazados, gritan más fuerte, se disparan con más intensidad. Intentan recuperar la dominancia. Es el último suspiro de un patrón moribundo, pero un suspiro ruidoso, dramático, que te hace dudar de todo. Y hay más. El entorno externo, las personas que te rodean, también están programadas para mantenerte en tu versión anterior. No por maldad, sino porque así funcionan los sistemas. Ocupas un rol específico en la vida de las personas. El amigo que siempre dice que sí, el hijo que nunca cuestiona, el compañero que siempre cede, el colega que siempre acepta más trabajo. Y cuando comienzas a cambiar internamente, aunque aún no se haya manifestado externamente, las personas lo sienten. No saben explicarlo, pero lo perciben, y de forma inconsciente comienzan a tirarte de vuelta hacia el viejo patrón. Harán bromas sobre tus cambios, desvalorizarán tus esfuerzos, crearán situaciones que te pondrán a prueba, justo en los puntos que estás tratando de transformar. No es conspiración, es homeostasis social. Todo sistema tiende a mantener el equilibrio conocido, porque lo conocido es predecible, aunque sea disfuncional. Entonces, cuando cambias, estás alterando el equilibrio de todos los sistemas de los que formas parte. Y esos sistemas resistirán, te empujarán de regreso, harán que el cambio parezca más difícil de lo que realmente es. Y si no entiendes que eso es parte del proceso, lo interpretarás como una señal de que no deberías estar cambiando. Y ahí llega el momento más peligroso de todos, la tentación de la rendición disfrazada de sabiduría, porque la mente es muy astuta. No te dirá simplemente ríndete porque es difícil. No, racionalizará. Dirá cosas como: tal vez solo necesitas aceptarte tal como eres. Forzar el cambio no es autenticidad. Si tuviera que ser, sería más fácil. Estás resistiendo el flujo natural de la vida. ¿Ves qué inteligente es? La mente toma lenguaje espiritual, lenguaje de autoaceptación, y lo usa como excusa para quedarse igual. Transforma la comodidad en filosofía de vida. Y cuidado, hay una diferencia enorme entre aceptación genuina y resignación disfrazada.
La aceptación genuina dice, reconozco dónde estoy y elijo activamente hacia dónde quiero ir. La resignación dice, renuncio a querer más porque es demasiado difícil y voy a fingir que siempre quise quedarme aquí. La primera es madurez emocional. La segunda es la muerte de la posibilidad. Y en el valle de la invisibilidad, cuando estás agotado de mantener coherencia sin validación externa, la resignación puede parecer muy atractiva. Promete alivio inmediato. Promete el fin del esfuerzo. Promete que ya puedes dejar de luchar. Pero aquí está la verdad que puede salvarte en este momento. El valle de la invisibilidad es justamente donde el cambio cuántico está haciendo el trabajo más profundo. Es donde la reorganización ocurre en las capas más fundamentales de tu biología y de tu realidad. Es como esa fase de la metamorfosis en la que la oruga ya se disolvió en sopa celular dentro del capullo, pero la mariposa aún no se formó. Si abres el capullo en ese momento, no vas a encontrar ni oruga ni mariposa. Vas a encontrar una masa informe. Y podrías mirar eso y concluir, esto no está funcionando, voy a parar. Pero si dejas que el proceso continúe, esa masa se reorganiza en algo completamente nuevo. La física cuántica tiene un término para esto, fluctuación antes de la transición de fase. Antes de que un sistema cambie de un estado a otro, como el agua que se vuelve hielo o un patrón neuronal antiguo reemplazado por uno nuevo, atraviesa un periodo de máxima inestabilidad. Todo se vuelve caótico, impredecible e incómodo. Es el sistema reorganizándose, y si interrumpes el proceso durante esa fluctuación, vuelve al estado anterior. Pero si sostienes las condiciones necesarias durante la inestabilidad, completa la transición y entra en un nuevo estado, más ordenado, más coherente, cualitativamente diferente. Así que cuando sientes que todo se desmorona, cuando parece que el cambio no está funcionando, cuando los viejos patrones regresan con fuerza, cuando el entorno se resiste, cuando la mente te seduce con racionalizaciones bonitas para rendirte, puede ser precisamente la señal de que estás a punto de cruzar el umbral. Que la reorganización cuántica está ocurriendo, que la transformación invisible está haciendo su trabajo más radical, y que estás a pocos pasos, quizá a pocos días, de entrar en la nueva fase. ¿Sabes cuando alguien te muestra una foto antigua, de esos álbumes familiares, y miras a ese niño de 5 años y piensas, «¡Wow! Yo era tan diferente!» Pero espera, no eras diferente, eras tú, solo que en aquella época no podías imaginar en quién te convertirías. No podías prever los miedos que desarrollarías, las habilidades que construirías, las cicatrices que llevarías. Ese niño no tenía cómo saber que un día perdería la inocencia, ganaría coraje, se enamoraría, se decepcionaría, volvería a empezar. La transformación fue tan gradual, tan invisible en el día a día, que nunca pudiste señalar el momento exacto en que dejaste de ser ese niño y te volviste tú. Y si ahora te detienes, cierras los ojos por un segundo e intentas recordar cuándo aprendiste a caminar, no lo consigues, ¿verdad? Porque no estabas monitoreando conscientemente el proceso. No te levantabas cada día midiendo cuántos pasos dabas antes de caer. Simplemente caías, te levantabas, caías otra vez, te levantabas de nuevo, sin juicio, sin exigencia, sin expectativa de desempeño perfecto. Y un día, sin saber exactamente cuándo, estabas caminando. El cambio ocurrió, pero fue tan orgánico, tan invisible, tan natural, que no tuvo un momento mágico. Tuvo miles de micromomentos acumulados. De eso nos olvidamos cuando emprendemos una jornada de transformación consciente. Olvidamos que ya nos hemos transformado muchas veces sin darnos cuenta, que ya atravesamos valles de invisibilidad incontables veces y sobrevivimos,
que ya sostuvimos procesos largos sin validación externa y llegamos al otro lado. La diferencia es que, cuando éramos niños, no teníamos esa expectativa neurótica de progreso lineal, simplemente vivíamos el proceso. ¿Recuerdas cuando aprendiste a leer? Al principio eran solo garabatos sin sentido, ¿no? Letras que no decían nada. Luego, poco a poco, empezaste a reconocer algunas. Después formabas sílabas, luego palabras simples. Y hubo un período, quizá meses, en el que leer era una lucha. Tartamudeabas, te equivocabas, necesitabas ayuda. Era incómodo, frustrante. Si hubieras tenido la mentalidad adulta de hoy, probablemente habrías desistido. Mira, esto de leer no es para mí. Ya van 3 semanas y todavía no puedo leer un libro entero solo. Pero no te rendiste, continuaste, y un día, sin saber exactamente cuándo, estabas leyendo fluidamente. El cambio ocurrió en el territorio invisible de la repetición diaria. Y mira qué interesante, los mayores cambios de tu vida nunca fueron dramáticos en el momento. Parecen dramáticos cuando miras hacia atrás, cuando comparas el antes y el después, pero en el día a día fueron microdecisiones, microajustes, pequeñas elecciones repetidas hasta volverse identidad. No despertaste un día y dijiste, hoy me convertiré en una persona confiable. Simplemente empezaste a cumplir pequeñas promesas que te hacías a ti mismo, y las cumpliste otra vez y otra vez, hasta que tu biología internalizó, soy una persona que hace lo que dice. Y la gente a tu alrededor comenzó a notarlo. ¡Wow! Cambiaste. Pero para ti, que estabas viviendo el proceso día tras día, el cambio era casi imperceptible. Así que aquí está la conexión emocional que quiero que rescates ahora. Ya sabes cómo atravesar el valle de la invisibilidad. Ya lo hiciste decenas de veces. Ya sostuviste procesos largos sin resultados inmediatos y llegaste al otro lado transformado. La única diferencia es que ahora eres consciente del proceso. Y esa conciencia, irónicamente, lo hace todo más difícil. Porque ahora estás chequeando, comparando, juzgando, midiendo, dudando. Perdiste aquella inocencia funcional que te permitía simplemente vivir el proceso sin ansiedad por el resultado. ¿Y si pudieras traer de vuelta esa confianza natural? No una fe ciega, sino una confianza basada en evidencia histórica, la evidencia de que ya cambiaste antes, de que tu cuerpo ya sabe cómo hacerlo. Porque fíjate, tu cuerpo ya sanó miles de heridas sin que tú microgestionaras el proceso. Te cortabas el dedo y ¿qué hacías? ¿Chequeabas la cicatrización cada 5 minutos? ¿Dudabas de si la piel sabría regenerarse? No. Limpiaste, pusiste una curita y confiaste en que el cuerpo haría su trabajo. Y lo hacía, siempre lo hizo. ¿Por qué entonces, cuando se trata de cambio mental, emocional o conductual, creemos que necesitamos controlar cada etapa? ¿Por qué no podemos plantar la semilla de la nueva identidad, crear las condiciones ideales y confiar en que el proceso se desplegará orgánicamente? ¿Por qué insistimos en desenterrar la semilla todos los días para ver si ya se volvió árbol? La respuesta, creo, es miedo. Miedo a estar engañándonos. Miedo a estar perdiendo el tiempo. Miedo de que esta vez, a diferencia de todas las otras veces en que la transformación invisible funcionó, esta vez no funcione. Esta vez no serás lo suficientemente capaz. Esta vez el universo no conspirará a tu favor. Esta vez serás la excepción. Y ese miedo es comprensible, es humano, pero no es verdadero, porque la verdad es que cada célula de tu cuerpo fue programada por la evolución para adaptarse, cambiar, sobrevivir en nuevos entornos. Tu cerebro tiene neuroplasticidad. Tu corazón tiene ritmos coherentes. Eres literalmente una máquina de transformación.
El cambio no es algo que debas forzar, es algo que ocurre naturalmente cuando creas las condiciones correctas y dejas de interferir con ansiedad y duda. Así que quizá el trabajo ahora no sea hacer más, quizá sea recordar. Recordar todas las veces que ya atravesaste lo desconocido y saliste del otro lado entero. Recordar todas las versiones antiguas de ti que ya murieron y renacieron en versiones nuevas. Recordar que el cambio siempre fue invisible antes de ser obvio. Recordar que siempre dudaste en la mitad del camino, pero siempre llegaste a donde necesitabas. No necesariamente a lo planeado, pero sí a lo correcto. Y si logras acceder a esa memoria emocional, ese recuerdo visceral de que ya eres sobreviviente de innumerables metamorfosis, tal vez eso te dé fuerza para sostener la nueva frecuencia por un día más, y luego otro, y otro. Hasta que un día, sin saber exactamente cuándo, mires atrás y pienses, «Wow, realmente cambié». Y alguien te pregunte cuándo ocurrió, y no sabrás responder, porque ocurrió en el territorio invisible, como siempre ocurre. Entonces aquí va la pregunta que probablemente no quieres escuchar, pero que necesitas responder con honestidad brutal. ¿Realmente quieres cambiar o solo quieres la sensación de estar cambiando? Porque, mira, son dos cosas completamente diferentes. Una exige rendición al proceso invisible, la otra se alimenta de la performance, de la transformación. Publicar sobre ello, hablar de ello, consumir contenido sobre ello, pero nunca atravesar de verdad el desconfort sostenido que el cambio real exige. Porque hay algo que está pasando en nuestra cultura y que necesitamos nombrar. Nos volvimos adictos a la optimización, al atajo, a la técnica milagrosa que promete resultado en 7 días. Entonces, saltamos de método en método, de herramienta en herramienta, siempre buscando la próxima, que por fin será el clic mágico. Y cuando el método no entrega un resultado visible en 2 semanas, ya estamos buscando el siguiente. Pasa un año, consumimos 50 técnicas distintas y no cambiamos nada, porque nunca permanecemos el tiempo suficiente en ninguna como para atravesar el valle de la invisibilidad. Así que te pregunto otra vez, de otro modo, ¿estás dispuesto a elegir un camino y sostenerlo por 90 días sin chequear obsesivamente el resultado, sin pesarte en la balanza cada día, sin interpretar cada contrariedad como señal de que no funciona, sin necesitar que el mundo valide tu nueva identidad antes de que esté completamente formada? ¿Puedes hacer eso? Porque si no puedes, el cambio cuántico invisible seguirá siendo invisible para siempre, no porque no esté ocurriendo, sino porque no le das tiempo para manifestarse. Y mira qué paradoja tan cruel. El cambio exige presencia total en el proceso, pero también exige desapego total del resultado. Es como esos experimentos cuánticos en los que el acto de observar cambia el resultado. Cuando te obsesionas con medir el progreso, colapsas la función de onda prematuramente. Interrumpes el proceso de reorganización, traes el cambio que aún está en el campo cuántico a la realidad física antes de que esté listo, y entonces no se completa. Por eso necesitas aprender esta danza delicada, compromiso total con la práctica diaria, pero desapego total de cuándo y cómo aparecerá el resultado. ¿Y sabes lo que eso significa en la práctica? Significa que vas a tener que desarrollar una nueva métrica de éxito, porque la métrica antigua ya no funciona. La métrica antigua era, estoy viendo resultados externos, sí o no, y si la respuesta era no, concluías fracaso. Pero la nueva métrica, la métrica que honra el cambio invisible, es diferente. Pregunta, ¿estoy manteniendo coherencia interna, independientemente de la circunstancia externa? ¿Estoy siendo fiel a mi nueva identidad, incluso cuando el mundo todavía me trata como la antigua? ¿Estoy eligiendo el nuevo patrón, incluso cuando el viejo parece más fácil, más familiar, más seguro?
Si la respuesta a esas preguntas es sí, entonces estás cambiando. Punto. Aunque nadie lo note todavía, aunque tú mismo aún no lo notes. El cambio está ocurriendo en las capas que importan, y esos cambios invisibles son los cimientos del cambio visible que está por venir. Pero necesitas confiar en el proceso, el tiempo suficiente para que complete el ciclo. Ahora, sé lo que puedes estar pensando. ¿Y si me estoy engañando? Porque sí, hay una diferencia entre confiar en el proceso y vivir en la ilusión. Así que déjame darte algunos indicadores concretos de que realmente estás cambiando, aunque todavía no veas resultados externos. Primero, notas que tu respuesta automática ante ciertas situaciones comenzó a cambiar, aunque sea un poco. Eso que antes te enfurecía, ahora solo te irrita. O eso que antes te paralizaba de ansiedad, ahora solo te incomoda. La intensidad emocional disminuyó. Eso es evidencia de reorganización neuronal, el nuevo circuito ganando fuerza sobre el viejo. Segundo, te das cuenta de que puedes interrumpir más rápido los patrones de pensamiento destructivos. Antes entrabas en una espiral de autocrítica y te quedabas ahí por horas, quizá días. Ahora todavía entras, pero puedes identificarlo y salir en minutos, a veces en segundos. Eso es tu corte prefrontal fortaleciendo tu capacidad de metacognición, la habilidad de pensar sobre tu pensamiento. Es un cambio invisible, pero real. Tercero, notas que ciertas personas, situaciones o ambientes que antes drenaban tu energía, ahora simplemente ya no resuenan. No es que los estés evitando conscientemente, es que tu frecuencia cambió. Lo que antes era compatible ya no lo es. Eso indica que tu campo electromagnético, tu firma energética, ya cambió. Y aunque externamente sigas en el mismo lugar, internamente ya estás vibrando diferente. Estos son los signos sutiles. No van a aparecer en carteles luminosos. No van a gritar «estás cambiando». Son susurros. Pero si prestas atención al tipo correcto de señales, no al resultado externo, sino a la experiencia interna, notarás que algo fundamental ya cambió. Y eso tiene que ser suficiente por ahora, suficiente combustible para continuar. Así que la invitación aquí no es solo a sostener una práctica, es a examinar honestamente tu relación con la validación externa, con el reconocimiento, con esa necesidad de demostrarle a alguien, sea Dios, el universo o las demás personas, que estás cambiando, porque mientras más necesites probarlo, menos estás cambiando en realidad. El cambio verdadero es silencioso, es íntimo, es entre tú y la versión más auténtica de ti mismo, y no necesita audiencia, pero necesita fe. Esa palabra asusta, ¿verdad? Fe. Porque la asociamos con religión, con creencia ciega, con ingenuidad. Pero la fe que el cambio invisible exige es diferente. Es una fe operacional, la disposición de actuar como si el cambio ya hubiera ocurrido, antes de tener evidencia física de ello. Es relacionarte como una persona amorosa antes de que aparezca la relación. No como actuación, sino como práctica de encarnación. Encarnar la nueva identidad antes de que el mundo te reconozca en ella. Y eso es aterrador, porque te coloca en una posición vulnerable. Te expone a la posibilidad de fallar públicamente, de parecer ridículo, de invertir todo en una apuesta que podría no funcionar. Pero escucha, todo cambio real exige ese riesgo. No hay forma de evitarlo. O te lanzas al proceso invisible con todo, o te quedas para siempre en la orilla, coqueteando con la transformación sin sumergirte realmente. Porque esta es la verdad, más o menos. El tiempo varía para cada persona y para cada tipo de cambio.
Pero el proceso es el mismo, invertir energía invisible durante el tiempo suficiente hasta que cruce el umbral de la manifestación. Y el problema es que nadie puede darte la garantía por adelantado. Tienes que saltar sin red de seguridad. Confiar antes de tener razones para confiar. Y eso es lo que separa a quienes cambian de quienes solo hablan de cambio. Así que ve, elige tu cambio, define tu identidad, establece tu acción y atraviesa el valle de la invisibilidad con la certeza de que al otro lado te espera una versión de ti que hoy solo es posibilidad. El cambio cuántico invisible que lo cambia todo no ocurre allá afuera, ocurre aquí dentro y ya comenzó. Ahora solo hay que sostenerlo hasta que se vuelva obvio y entonces todo cambia. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a empezar? Cuéntame abajo cuál es el cambio invisible que vas a sostener durante los próximos 90 días. Quiero saberlo, quiero ser testigo. Y dentro de 3 meses vuelves aquí y me cuentas cómo te fue, trato hecho. Si este contenido te tocó de alguna manera, compártelo con alguien que también esté en esta jornada de transformación real, porque uno cambia solo, pero sostiene el cambio en comunidad. Nos vemos en la próxima reflexión y hasta entonces, mantén la frecuencia.